Estábamos Fíjese, licenciado, que se escucha muy lejano. Ah, vaya, qué bueno que me lo diga. Gracias, ya aumenté el volumen. Muy buenas tardes, un gusto saludarles con las disculpas del caso, es que estábamos en el otro, en la otra reunión donde hay menos de 100 personas y por razón ya nos habíamos extrañado que habían como 22 personas nada más y gracias a Juan Antonio que nos avisó que en esta reunión estaban más personas. Gracias por el aviso, Juan Antonio. Por nada, Lee, con gusto. Entonces, ahora sí, comenzar la clase. Buena tarde, un gusto saludar. Ya estábamos por comenzar la clase en la... sí, Ari Valdés Lemus, levanta la mano. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Yo tengo duda con respecto a la tarea que nos dejó. Según los lineamientos de la tarea, estaba verificando que el juicio ordinario tiene que llevar excepciones previas. ¿Es correcto? Correcto. Y si uno no ha dado caso, es que si yo conseguí un juicio ordinario, pero solo lleva excepciones perentorias. No, el memorial de excepciones previas es independiente al memorial de contestación negativo donde se plantean las excepciones perentorias. El memorial de excepciones previas se realiza previo y es independiente al memorial de contestación donde se plantean excepciones perentorias. Entonces hay que conseguir a ambos. Así es, Aris. Bueno. Germán, Manuel. Buenas tardes, licenciado. Mire, algo así era mi consulta. Yo creo que había ido a un juzgado, pero ellos me consultaron de que si era en el mismo expediente que tenía que ser de los memoriales o podía ser distintos. Y podemos ir adaptándolo, ¿verdad? Aunque eso necesita experiencia, pero si quiere, vamos avanzando en la clase. Germán, disculpe que lo interrumpa. Y las dudas las vamos haciendo en el chat. Yo voy escribiendo y lo vamos haciendo para avanzar en tiempo. Disculpen, compañeros. En relación a tareas, pongamos nuestras dudas en el chat. El día de hoy, el Lee Goldman nos va a apoyar con iniciar el tema del proceso civil propiamente con la demanda. Y entonces yo quiero aprovechar el tiempo. No solo ya perdimos estando en la otra reunión. Y lo vamos aprovechando. Germán y compañeros, yo voy respondiendo las dudas que tengamos en el chat. Entonces todos tenemos ahí la oportunidad de hacer preguntas y yo voy respondiendo. Discúlpeme, Germán, que le haya cortado, pero lo vamos a hacer así para aprovechar el tiempo. Entonces, Lee Goldman, en relación a lo que hemos conversado y a la clase que hemos platicado, si usted me regala unos 10 minutos para concluir una parte, y después usted toma unos 10 minutos para concluir un tema anterior y comenzamos ya en el punto propiamente. Esperamos hacerlo a las 18 horas. ¿Le parece, Lee Goldman? Y si no hay inconveniente. Muy buena tarde, licenciado. Muy buena tarde, compañeros. Claro que sí, Lick, no hay ningún inconveniente. Ahí a la orden y pues aquí estaré al pendiente para poder compartir con los compañeros. Gracias. Entonces, compañeros, en 10 minutos yo solo quiero concluir unos 10 minutos que me hicieron falta en la clase del día viernes. Voy a ser bastante breve. En resumen, el día viernes comenzamos a hablar del tema y la idea era concluir el tema de los procesos cautelares, el proceso cautelar. Entonces, en la clase anterior yo había iniciado realizando una diferencia recapitulando de lo que Lee Goldman ya nos había dado muy magistralmente en una de las clases virtuales. Había comenzado hablando la diferencia entre el proceso cautelar y la solicitud de medidas cautelares dentro de un proceso principal. En dos palabras, yo les había dicho que el proceso cautelar, que fue el tema que vimos el viernes anterior, se refería a un proceso independiente a través del cual una persona, un actor, va a solicitarle al juez dicten providencias cautelares porque desea a futuro solicitar un proceso X, un proceso principal. Y entonces este proceso cautelar, su función es única y exclusivamente otorgar las medidas o providencias cautelares para cuando plantee oportunamente ese proceso principal. Por el otro lado, la otra situación que se podía plantear era el otorgamiento de medidas cautelares
ya directamente dentro de un proceso que hayamos planteado, ya sea un proceso de conocimiento, un proceso ejecutivo o un proceso especial o voluntario que se pudiera plantear. Eso comenzamos planteando el día viernes. Tema que ya no voy a ahondar hoy, por supuesto. Al comenzar a hablar del proceso cautelar propiamente, ya habíamos platicado que de conformidad con el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, nos regulaba el tema de las providencias cautelares en ese título 1, providencias cautelares a partir del artículo 516. Y entonces habíamos hablado que doctrinariamente hay muchas clasificaciones o hay varias clasificaciones en cuanto a las providencias cautelares, pero que íbamos por la cuestión de tiempo que nos es urgente en este curso, habíamos dicho que íbamos a seguir la clasificación que ya tenía el Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil, en este libro quinto, que ya hicimos referencia, que se denomina Alternativas a todos los comunes a todos los procesos, en el título 1 nos planteaba las providencias cautelares. Este título 1, que se denomina Providencias Cautelares, tiene dos capítulos, básicamente. El capítulo 1, que se refiere a la seguridad de las personas, y el capítulo 2, que se denomina medidas de garantía. Nos pedía la palabra compañera Pedrosa. Disculpe, Elic, se me activó, es que estaba colocando mi tablet en su pedestalito. No hay problema nada. Entonces, les decía que las providencias cautelares de ese título 1 del libro quinto se dividían en dos, se clasificaban en dos. Capítulo 1, la seguridad de las personas, que estaba regulada esas primeras providencias cautelares en el artículo 516, 517 al 522. Es un trámite sencillo. Yo les decía que no profundicé mucho en eso porque ya de alguna manera ese es derecho vigente, no positivo, porque de conformidad con la ley de violencia intrafamiliar y la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, esas dos leyes ya tienen el otorgamiento de otras medidas, cada una en su especialidad, que de alguna manera han venido a superar legalmente esta providencia cautelar de la seguridad de las personas, por lo cual ya no mucho se solicita, pero sin embargo está vigente. En ese sentido, era oportuno profundizar más en las medidas de garantía. Y en ese sentido yo había planteado que las medidas de garantía estaban reguladas del artículo 523 al artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y estas medidas de garantía básicamente son la del 523, que es el arraigo, la del 526, que es la anotación de demanda, la del 527, que es el embargo, la del 528, que es el secuestro, la del 529, que es la intervención, que le llamamos comúnmente intervención mercantil, y las providencias de urgencia del artículo 530. Eso habíamos planteado. En la primera medida de garantía, que se denomina arraigo, es sencilla. Yo les decía que estaba regulada de manera muy general en el Código Procesal Civil y Mercantil del artículo 523 al 525. Sin embargo, yo les hacía la salvedad que el decreto 15-71 regula de manera mucho más amplia esta medida de garantía que denominamos arraigo. Entonces, era nuestra tarea leer del artículo 523, 524 y 525 y los artículos del decreto 15-71. Pero en resumen, esta medida de arraigo se refiere a que cuando haya el temor de que la persona que pudiera ser demandada dentro de un proceso pudiera salir del país, pues yo puedo solicitarle al juez que el juez le ordene al Instituto de Migración que se evite la persona pueda salir. Esta medida básicamente va enfocada a que la persona no salga del país sin que deje un apoderado que pueda responder en el proceso que se le pudiera demandar. Una forma de cómo levantar esta medida de arraigo es que la persona a la que se le pudiera demandar o que se le demanda, pues otorgue un mandato
especial o general judicial para que una persona lo pueda representar dentro del proceso. Segundo, planteábamos en el artículo 526 estaba la medida de garantía que se denomina anotación de demanda. Y la misma palabra, solo el título ya nos dice cuál es el contenido de esta medida, que es anotar una demanda. Y esta implica que el juez, a solicitud de parte en un proceso cautelar o en una medida cautelar dentro de un proceso principal, puede solicitar que se anote, el juez le ordena al registro mercantil, ya sea el primero o el segundo, el primero que está en la ciudad capital o en el segundo que está en Quetzaltenango, que lo hablábamos en la clase anterior, y se refiere que cuando se discuta declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real, pues se puede hacer la anotación de demanda. Yo les hacía énfasis mucho el viernes en cuanto a que esta medida regularmente los abogados incurren en error al solicitarlo, porque lo importante, lo especial de esta medida es que la anotación de demanda se debe hacer sobre el bien o el derecho real que se está discutiendo en el proceso. No puede ser ningún otro bien que no se esté discutiendo dentro del proceso. Contrario a eso, el 527 nos señalaba la medida de garantía de embargo. Y eso es cuando uno le solicita al juez dentro de un proceso cautelar o en una medida cautelar que el juez pueda embargar bienes suficientes, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, para que puedan garantizar las resultas de un proceso. Ya les decía yo que se puede dar el embargo de cuentas, embargo de salarios o embargo de bienes. Acá se puede solicitar el embargo de bienes que no sean objeto del proceso. ¿Qué quiere decir? Algún bien que sepamos que tiene la parte acreedora o la parte demandada y que no sea el bien propiamente del objeto del litigio. Esa es la gran diferencia con la anotación de demanda. La anotación de demanda se solicita que el juez ordene la anotación de demanda del bien que se está objeto del litigio, que se está discutiendo en el proceso. En cambio, el embargo puede ser bienes que no se están discutiendo del proceso. Esa es la gran diferencia. Yo les decía que es un error muy, pero muy común en los juicios. Y el 528 nos habla de otra medida de garantía, que es el secuestro, y esto va enfocado básicamente a bienes muebles o semovientes o derechos o acciones, y básicamente va enfocado a bienes muebles porque secuestra es el desapoderamiento del bien a favor de la persona que se está demandando o el actor, y él tiene que nombrar un depositario para que ese bien que se secuestra pues quede bajo el resguardo de esa persona que es depositario del secuestro que se haga del bien. Y el 529 nos da otra medida de garantía que es la intervención, comúnmente llamamos intervención mercantil. Yo les decía que aquí hay que hacer nuestra anotación al margen de ese artículo 529, hay que hacer la anotación del artículo 661 del Código de Comercio y el artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vuelvo a repetir, ya lo dije el viernes, pero lo vuelvo a repetir. Hay que hacer la anotación en ese artículo 529 del artículo 661 del Código de Comercio y el artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en las disposiciones transitorias, también el artículo 6 del Código de Comercio, numeral romano 6 de las disposiciones transitorias del Código de Comercio, también hay una anotación respecto a esta intervención. Y esta medida de garantía, pues, de alguna manera es sencilla. Esto, la intervención o intervención mercantil o embargo mercantil, como se le llama también en el Código de Comercio, pues en esta medida consiste que el actor le solicita al juez que se nombre un interventor que vaya a administrar una empresa mercantil en el... sí, Ari, vuelvo a repetir, artículo 661 Código de Comercio, artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y numeral romano 6 del Código de Comercio. Eso es, regulan también el tema de la intervención. Y esto en palabras sencillas es, si yo soy el actor
y Juan Antonio es el demandado, pero yo tengo conocimiento que Juan Antonio tiene una empresa mercantil. Ustedes ya llevaron derecho mercantil y saben que es una empresa mercantil. Sí, sí, Antonio de Jesús, así como usted lo anotó. Como yo sé que Juan Antonio tiene una empresa mercantil, entonces yo como actor le puedo solicitar al juez que se nombre un interventor que vaya a administrar esa empresa mercantil que tiene Juan Antonio. Y entonces ya el juez nombra a un interventor y ese interventor va a ir a administrar esa empresa mercantil de tal cuenta que se pueda mejorar la administración y que se puedan obtener bienes, especialmente ingresos económicos, que pues vayan a ser importantes para las resultas que se vayan a hacer dentro del proceso. Y de último, y esto es lo que quedó pendiente, el artículo 530 nos da la medida de garantía que se denomina providencias de urgencia. 530, providencias de urgencia. Aquí vuelvo a repetir algo que parecía un trabalenguas, pero que no lo era en la clase del día viernes. Cuando yo lo planteé, todos quedaron viendo como que fuera un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. La providencia de urgencia, previo a pasar a la providencia de urgencia, Oscar David nos plantea una duda en el chat. Oscar David dice, licenciado, una duda, ¿la intervención solo aplica directamente a empresas o también a persona individual? Vuelvo a repetir, Oscar David se refiere a empresas mercantiles. Las empresas mercantiles, como ustedes ya lo vieron en derecho mercantil, no voy a volver a repetir, derecho mercantil, la empresa mercantil puede ser propiedad de una persona individual o puede ser propiedad de una entidad mercantil de las que conocemos que regula el Código de Comercio. Es la sociedad anónima, comandita simple, la comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada. O sea, cualquiera de las entidades mercantiles, ay, perdón, Giovanni dice, no hemos llevado derecho mercantil. Perdón, gracias, Glais. Entonces, estaba equivocado. Entonces, cuando hablamos de empresa mercantil, que aquí habría que ir avanzando, pero cuando hablamos de empresa mercantil, nos estamos refiriendo que la empresa mercantil puede ser propiedad de una persona individual o de una entidad mercantil. No voy a profundizar mucho para no los vaya a confundir, porque entonces ustedes no han llevado ese curso, pero solo para que quede con la idea. La intervención mercantil va enfocado a intervenir una empresa mercantil. No quiero entrar a profundizar mucho porque podría confundirlos y ustedes no han llevado derecho mercantil. Ahora sí, regreso a la providencia de urgencia. El día viernes yo dije unas palabras que parecían un trabalenguas, pero que no lo son. Les decía yo que esto, la providencia de urgencia, al igual que la anotación de demanda, también causa mucha confusión en la práctica. Y las personas confunden providencias cautelares con providencia de urgencia. Y ya les decía que providencia cautelar es el género, es todo. Y las providencias de urgencia es la especie, es lo especial. Entonces, providencias cautelares son todas que pueden ser seguridad de las personas o medidas de garantía. Esas son providencias cautelares. Ahora, las providencias de urgencia son una de las varias providencias cautelares que hay. Específicamente, la providencia de urgencia es una medida de garantía. Eso creo que es importante entender. Y cabal, como dice Kenneth Cifuentes en el mensaje, la providencia de urgencia es una medida de garantía. Y las medidas de garantía son medidas cautelares, efectivamente. Son providencias cautelares, efectivamente. Efectivamente, así es, Kenneth. Gracias por la acotación. Entonces, no debemos de confundir. Empiezan con la misma palabra, providencia, sí, pero no debemos de confundir providencias cautelares con providencias de urgencia.
Yo les decía que hasta esa es una pregunta de segundo examen parcial, la diferencia entre providencia cautelar y providencia de urgencia. Y las providencias de urgencia causan mucha confusión en la práctica. Los abogados pocos saben plantear la providencia de urgencia. Y la providencia de urgencia que regula el artículo 530, si alguien me pudiera leer el 530, porque eso no lo vimos el viernes, para especialmente concluir esa parte. Artículo 530. Providencias de urgencia. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este Código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este Código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de las decisiones sobre el fondo. Gracias, Ari. 530 comienza con varias palabras, que es fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares. ¿Qué quiere decir este primer párrafo? Quiere decir que las providencias de urgencia son medidas cautelares o providencias cautelares que se van a solicitar que no se puedan solicitar en las anteriores que ya mencionamos. Que no sea arraigo, que no sea anotación de demanda, que no sea embargo, que no sea secuestro y que no sea intervención. Si yo como actor necesito asegurar un proceso, pero la medida que yo necesito para evitar un daño irreparable sobre la demanda que voy a plantear, sobre la garantía que me dé el proceso futuro, pero no hay una medida idónea, no hay arraigo, no lo puede cubrir el embargo, el secuestro, la intervención y la anotación de demanda, entonces voy a solicitarle al juez una providencia de urgencia. Las providencias de urgencia son innominadas. ¿Qué quiere decir? No hay, el código no describió cuál era. Es la que invente o cree el actor para garantizar la resulta del proceso. Y a mí me encanta el ejemplo que pone el doctor Gordillo en su texto. Resulta ser, ejemplo, voy a poner ejemplo. Resulta que yo soy el autor de un derecho sobre una obra de arte teatral. Y resulta que el día domingo, ayer, cuando yo iba paseando frente al Teatro Nacional, me di cuenta que van a poner en función la obra de teatro de la cual yo soy autor. Y yo no he dado los derechos para que puedan proyectar esa medida. Esa obra de teatro. No sé, Alexis, cuál sea la página específica, pero si lo busca y nos lo comparte, se lo agradecemos un montón. Entonces, yo pasé frente al teatro domingo, por supuesto que estoy imaginando, ¿verdad? No van a creer que yo soy autor de una obra de teatro. Y entonces, yo pasé frente al teatro y verifiqué que van a poner en escena la obra de teatro de la cual yo soy autor. Entonces, ¿qué medida puedo plantearle a un juez para que no proyecten esa obra de teatro? Porque eso me va a causar un daño patrimonial y un daño a mi derecho de autor que tengo. No puedo pedir el arraigo, no puedo pedir el embargo, no puedo pedir la anotación de demanda. Entonces, ¿cuál es? Solicito una providencia de urgencia. Y entonces yo invento el título de la providencia de la medida cautelar. Yo le digo, señor juez, ordene que cese o que se evite que vayan a proyectar esa obra de teatro. Entonces, esa es la medida que yo solicito. Y esa es la providencia de urgencia. Otro ejemplo. Yo tengo los derechos de marca o de patente sobre un producto X, sobre un producto medicinal X. Y yo veo que en la farmacia de la esquina de mi casa están vendiendo ese producto un laboratorio del cual yo no le he otorgado los derechos.
Entonces le voy a solicitar, eso me está causando un daño patrimonial. Y están usando mi marca sin que yo lo autorice. Entonces, le voy a solicitar una medida cautelar, una providencia cautelar al juez. ¿Pero cuál? No le puedo estar en el arraigo, porque eso no tiene efecto. No le puedo dar un embargo, porque eso no... ¿Qué medida hay? Solicito una providencia de urgencia donde le solicito al juez que el juez prohíba al laboratorio XX que siga fabricando ese producto medicinal de marca de mi propiedad. Esa es la providencia de urgencia. Entonces, yo me quedaría acá por el momento, toda vez que, disculpe, Lee Goldman, dije 15 minutos y le robé 25, pero para no avanzar más tiempo, yo le daría la palabra. Compañeros, cualquier duda o comentario, que yo sé que hay mucho, yo les solicitaría que lo hagan ahorita en el chat y yo voy respondiendo las dudas. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche y le dejo en el uso la palabra a Lico. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Creo que alguien quería tomar la palabra. No, Lick, sin querer tenía todavía activado mi micrófono, perdón. Excelente, no tenga pena, compañera. Bueno, voy a avanzar lo más pronto posible con lo que nos quedó, con el tema que nos quedó pendiente de la clase anterior de la semana pasada, creo que fue lunes de la semana pasada, hace 8 días. Y pues vamos a avanzar al siguiente tema del día de hoy. Ya el licenciado lo ha dicho en las clases anteriores, de ser posible, yo les agradecería que puedan encender su cámara para pues saber que están ahí, ¿verdad? Y porque es a veces un poco extraño hablar solo con fotos o hablar ahí con letras. Entonces, si pueden encender la cámara, pues créanme que se los agradecería. Si no se puede, pues de plano, ¿verdad? No hay ningún problema. Les voy a pedir que por favor tengan a la mano Código Procesal Civil y Mercantil, que lo vamos a utilizar. Y voy a avanzar con este tema de las tercerías, como decía, lo más rápido posible. Sin embargo, cualquier duda que surja en cualquier momento, ustedes no duden en interrumpir o en participar y hacer la pregunta que deseen, ¿ok? Bueno, entonces, recuerdan que hace 8 días hablábamos de la capacidad procesal, hablábamos que la capacidad procesal no es lo mismo que la capacidad del Código Civil, ya que para tener capacidad procesal hay que tener capacidad de ejercicio y esa se adquiere hasta los 18 años. También hablamos de la representación y eso es cuando los que tienen capacidad, es decir, tienen derechos y quieren hacer valer sus derechos, pero no tienen capacidad procesal, es decir, no han cumplido la mayoría de edad o habiendo cumplido la mayoría de edad fueron declarados en estado de interdicción, necesitan a alguien que los represente. Y dijimos pues que en el caso de los menores de edad y en el caso de los declarados en estado de interdicción están los padres, quienes son los que ejercen la patria potestad o en su defecto los tutores. O en su efecto los tutores. Y en el caso de las personas jurídicas están los representantes legales, ya sea porque la ley establece que tiene la representación en el caso de las personas jurídicas de derecho público y en el caso de las personas jurídicas de derecho privado, ya sea de tipo civil o de tipo mercantil, sus estatutos o su escritura constitutiva va a establecer quién ejerce la representación. También hablamos del litisconsorcio, que el litisconsorcio es lo normal es de que haya un actor, es decir, una persona, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar a los que tengo aquí a la vista, digamos, Alexis demanda a Cristian, ¿verdad? Tenemos a Alexis contra Cristian, pero se puede dar el caso que Alexis demande a Cristian y demande a Giovanni. Entonces, ahí hay un litisconsorcio, porque de la parte demandada, hay 2 personas a quien se le está demandando. Entonces ahí hay 2 personas que fueron demandadas y por lo tanto hay un litisconsorcio. Y hablamos que el litisconsorcio puede ser necesario o puede ser voluntario. Es necesario cuando la ley obliga que se demande a 2 o más personas. O puede ser voluntario cuando yo
tengo la posibilidad legal de incluirme dentro del proceso porque hay algún derecho que se me pueda haber perjudicado. En este caso tiene que haber legitimación, tiene que haber un interés directo para poder tener participación dentro de ese proceso. Entonces, ese es el litisconsorcio. Necesario cuando la ley obliga que se tenga que demandar a ambas partes, a ambas personas. Y voluntario es cuando la persona, sabiendo que puede intervenir, le solicita al juez que se le incluya dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hablamos en la clase anterior. En ese sentido, el artículo 56 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece: en un proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llama tercería y el que lo promueve, tercero opositor o coadyuvante. ¿Sí? Repito, el artículo 56 nos da la pauta y nos dice que en un proceso entre dos o más personas puede un tercero, puede alguien más que no fue demandado o que no fue quien presentó la demanda, presentarse ante el juez a deducir, dice el código, una acción relativa al mismo asunto. Es decir, viene y le dice al juez: mire, señor juez, yo tengo interés en este asunto, tengo legitimación para intervenir en este asunto, y a esa intervención de esta persona que no ha sido demandada ni que fue el que demandó, se le llama tercería y es parte del litisconsorcio, solo que aquí es el voluntario. Ok, entonces, la tercería hay de dos clases: la tercería coadyuvante y la tercería excluyente, o como lo dice el artículo 56, tercero opositor, le dice aquí. Entonces, la tercería puede ser, repito, excluyente o coadyuvante. En ese sentido, vámonos al artículo 547. 547. Dice, artículo 547, todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56 de este código debe hacerlo por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso, ante el mismo juez que conoce el asunto principal y en los términos prevenidos para entablar una demanda. Ahora, insisto, la tercería puede ser coadyuvante o excluyente. Artículo 549. El tercero coadyuvante, o sea, la tercería coadyuvante, se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el